Bueno, hermanos, un gusto verlos. Bienvenidos a las personas que nos visitan hoy. Por favor, silenciamos los celulares. Como usamos la Biblia ahí, entonces pongámoslo en silencio, en silenciar. Y quiero que miren esta imagen. Miremos bien esta imagen. Y quiero que usted sienta que usted es ese corderito que está en las manos del Señor. Tome un momento y póngase en las manos de Dios. Esa es nuestra realidad, ahí es donde estamos. Porque ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Mi yugo es fácil, yo os haré descansar. Así que abramos la Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a mirar bien este pasaje. El contexto de Mateo 11, vamos a mirar el contexto, es que es ya el año de preparación de Jesús, está comenzando su año de popularidad. Y Juan el Bautista está encarcelado por Herodes, eso ha sucedido. Y Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor si es él el que había de venir o tiene que venir otro. Y Jesús le da la respuesta, una respuesta donde dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 4. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y la respuesta que Jesús está dando aquí, le manda a dar a Juan, es una respuesta de descanso, es una respuesta de sanidad, es una respuesta de vida, de propósito. Y por eso entonces nos vamos a centrar en estos versículos 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y vamos a empezar entonces a desmenuzar esto. Versículo 25, centrémonos en el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Y muy interesante, ¿quiénes eran los sabios de esa época? Eran los fariseos y los doctores de la ley, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué el Señor dice que esconde estos secretos del conocerlo a Él, de la revelación de su amor de estos sabios y de estos doctores de la ley? Ellos creían conocer todas las cosas de Dios y se ufanaban de eso. Pero Jesús conocía realmente cuál era la verdadera razón de qué había en el corazón de los fariseos. Y en Lucas capítulo 11, 42, Jesús dice de los fariseos: ¡ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan ¿qué? La justicia y el amor de Dios? Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Jesús nos empieza a decir qué pensaba Él y qué veía Él en el corazón de los fariseos. También en el versículo 43 de Lucas 11 dice: ¡ay de ustedes, fariseos,
que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Dios veía la actitud de ellos. También en el versículo 46 dice, ¡ay de ustedes también expertos en la ley! Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar. Pero ustedes mismos no levantan un dedo para ayudarlos. Y por eso Jesús hablaba tan fuerte contra ellos, porque ponían cargas pesadas en las personas, pero ellos mismos no hacían lo que ellos mismos decían. También en Mateo 23, ustedes pueden anotar y luego miran, versículo 1 al 4, Jesús se refiere también a estos fariseos y les dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. Es lo que Dios se dio cuenta que había en el corazón de los fariseos. Y en el versículo 4, que tiene que ver con el tema de hoy, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Jesús conoce el corazón. Y también, si ustedes pueden leer Hechos 15, donde hubo el concilio en la iglesia en Jerusalén y se estaba determinando qué debían hacer los nuevos creyentes, los gentiles, y entonces Pedro se levanta y en el versículo 10 dice, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido soportar? Querían venir a poner cosas en las personas, querían venir a poner cargas. Y por eso el Señor dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Por qué a los niños? Y es interesante que Dios y el Señor Jesucristo toca y toma más de una vez el ejemplo del niño, ¿cierto? No una sola vez se refiere Jesús a los niños. En Mateo 18:3 Jesús dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que el Señor realmente anhela de nosotros? Un corazón de niño. ¿Y qué pasa con un corazón de niño? Un corazón de niño simplemente es un corazón de alguien que depende completamente de su padre. Ahora yo estoy hablando aquí de un niño sano, donde hay la relación con un buen padre que provee para él, ¿cierto? ¿Qué encuentra ese niño? Seguridad. Descansa en su papá. Es un niño que confía. Es un niño que no tiene cosas ocultas, porque un niño, ¿qué cosas ocultas va a tener? Es un niño que confía en su padre y reconoce sobre todo la necesidad de su papá. Descansa en él, en su papá, en su mamá, y tiene una relación gozosa, afectiva, alegre con sus padres. Estamos hablando de un niño sano, ¿verdad? Que ha recibido amor de ese papá y que es un niño que se levanta con amor. Y esta es la actitud que el Señor realza. Y por eso dice, sí, Padre, porque así te agradó. Es lo que dice en la versión Reina Valera. Y por eso en el versículo 27, continuando con Mateo 11, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Jesús nos está diciendo, nos denuncia la actitud de los fariseos, de los doctores de la ley, y luego viene y pone el ejemplo de un niño que confía, que depende de su padre. Y ahora Él viene y nos muestra la relación que Él mismo tiene
con el Padre Celestial. Y por eso sabemos que Jesús muchas veces dijo, yo y el Padre uno somos. El Señor Jesucristo lo decía constantemente, mostraba su unidad, mostraba la relación, mostraba ese amor que había entre el Padre y Él, una unidad perfecta. Esa completa unión y dependencia de Jesús con su Padre Celestial nos muestra esa relación de amor, también una relación de sumisión, de entrega, de sacrificio. Y Jesús siempre quería hacer la voluntad del Padre. Cuando uno recuerda las palabras de Jesús, siempre sus palabras eran, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, yo quiero estar en los negocios de mi Padre, yo quiero honrar al Padre, y por eso decía, el Padre y yo somos uno. Ahora, si seguimos leyendo en Mateo 11, vemos este enunciado que es el que vamos a trabajar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente habían muchas exigencias en ese código mosaico. La ley judía se convirtió en demasiadas exigencias. Y por eso Jesús nos viene a hablar de algo que nos dice Él que nos va a traer descanso. Así que miremos qué es un yugo. Es interesante, pero en la Biblia hay muchísimas definiciones y citas acerca del yugo. Y dice que hay cerca de 50 citas que hacen referencia al yugo cuando vamos a estudiarlo en la Biblia. Encontramos ejemplo de yugo de servidumbre, de personas que están ligadas a un contrato de trabajo. También encontramos el concepto de yugo con respecto a la opresión. También encontramos el concepto de yugo con respecto a la esclavitud de pecado. También hablan las escrituras de un yugo desigual, ¿cierto? Cuando dice que qué tienen que ver los hijos de la luz con las tinieblas. Y el concepto que Jesús pone aquí en el versículo 28 de Mateo 11, realmente escandaliza porque la gente conocía el concepto de yugo. Ahora, el concepto que Jesús coloca aquí en Mateo 11, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando vamos a ver qué es un yugo, es esto. Dice que es el artefacto de madera, el cual formando una yunta es la pareja, se unen dos animales, se unen las mulas o los bueyes, y en el que sujeta la lanza o pértiga del carro, el timón del arado, esta parte. Entonces están unidos por un yugo. Esto es un yugo. Ahora, mirando los conceptos de yugo, la gente conocía que el concepto de yugo era de opresión. Pero ¿qué está revolucionando aquí Cristo Jesús? Ahora, el propósito, se dice, de unir a estos animales era para trabajar la tierra y también servía como transporte. Pero era para labrar la tierra, era la forma como se hacía la agricultura en la época bíblica. En ese entonces no habían las máquinas modernas que tenemos hoy, ¿cierto? Sino que se trabajaba así. Creo que hay algunos lugares donde todavía se utilizan estos yugos o estas yuntas, ¿no? Yunta es cuando está la pareja. Y Jesús mismo aquí entonces nos está haciendo una invitación a unirnos a Él en el mismo sentido de lo que Él es. Y se dice, de acuerdo a quienes explican cómo lo veía la gente en esa época, es que generalmente cuando ponen
un buey al lado del otro, ponen un buey que ya ha sido entrenado, un buey que ya sabe cómo guiar, hacia dónde ir y cómo manejar ese yugo. Y colocan a un buey como adulto con un buey, digamos, más pequeño o con uno que no es entrenado. Y es muy lindo este ejemplo porque es una realidad cuando los que saben manejar todo esto lo hacen. No ponen dos bueyes que no conocen nada, sino uno que ya ha sido entrenado, ya ha recibido instrucción, junto a uno que no ha sido entrenado. ¿Qué sucede? Al estar unidos, el que ya ha recibido instrucción guía al que está aprendiendo y lo lleva y lo ayuda, y entonces es más fácil. Si se dan cuenta lo que Jesús nos está queriendo decir, Él nos está diciendo que estar unidos a Él, depender de Él, andar con Él, seguirle a Él, realmente va a ser más fácil. Más fácil ese recorrido, ese camino, esa dirección hacia donde Él nos está llevando. Recordemos que el énfasis de Cristo es que desea que aprendamos a vivir con Él en libertad. Esa es la realidad de nuestro Señor. Que seamos como Él es, que seamos portadores de vida, no de opresión. Que amemos, que perdonemos, que demos la milla extra. Y todo lo que nuevamente hemos estado estudiando en el Sermón del Monte. Decíamos, son cosas muy altas, exigencias muy altas, pero lo lindo es que Él no nos envía solos. Él está a nuestro lado y por eso ese yugo nos une a Él, porque Él mismo nos está llevando. Él quiere que cuidemos de nuestros hogares, que proveamos para nuestra casa. Él quiere que demos a los pobres, que sirvamos a los necesitados, que hagamos un ministerio con Él. Porque Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, pero nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios que está activo, que sigue obrando hoy. Y lo hace a través de nosotros. Y por eso nos invita a participar de su yugo, porque es su ministerio y es Él el que nos está dirigiendo. ¿Saben qué? No depende de nosotros, depende de Él. ¿Cuál es la actitud que Dios quiere de nosotros? La actitud del niño. ¿Qué pasa del niño? El niño no se suelta de su papá, porque en su papá encuentra seguridad. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, acordémonos de Juan 15:5. Juan 15:5, el tema de la vid y las ramas y la vid verdadera. El Señor nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Por eso lo lindo es que Él nos invita a estar unidos a Él, a estar en ese yugo con Él. Dice, reciban mi yugo, que realmente aligera la carga. Así que al estar unidos a Cristo, el yugo es fácil. Es un gozo, es una alegría. Y a mí me llama la atención que Héctor siempre coloca un ejemplo cuando habla de los matrimonios de las parejas, y él dice, las parejas se aman, ¿cierto? Y las parejas, una vez que se aman, quieren casarse, quieren vivir juntos, quieren estar juntos, quieren compartir, quieren soñar juntos, quieren edificar juntos. Y dice, el ejemplo que Héctor dice es, cuando uno se casa y ama y quiere estar con esa persona, uno no se casa para irse a vivir y hacer lo que uno quiere independiente, ¿cierto que no? No tiene sentido eso. Cuando estamos unidos con una persona, es para que andemos juntos, para que trabajemos juntos, edifiquemos juntos. Eso es lo que Dios nos invita. Es igual, cuando estamos unidos a Cristo, es para venir a estar con Él, a vivir lo que Él quiere que vivamos, a hacer las cosas que Él quiere que hagamos, porque Él va a estar con nosotros. No es que Él está por un lado y nosotros por otro, no. Cuando venimos a Cristo y somos de Cristo, ya estamos con Él. Así que por eso el Señor nos dice, es un yugo fácil, porque Él está a nuestro lado, está con nosotros, nos ha dado su espíritu, nos enseña sus principios de vida y de amor y nos ayuda a vivirlos. Qué belleza eso, ¿verdad? Jesús
es realmente el que ha llevado primero ese yugo. Si nosotros revisamos lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, Él vino a hacer y a llevar ese yugo. Y por eso el yugo de Cristo Él ya lo ha llevado primero, aprendiendo obediencia mediante el sufrimiento. En Hebreos 5 nos habla de Cristo. Hebreos 5:8 nos dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. ¿Ustedes creen que Jesús nos va a poner a hacer algo que Él no ha hecho? Él ya lo hizo. Y la misma Escritura nos dice que Él aprendió y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Eso lo encontramos en Hebreos 5, 8 y 9. Entonces miremos lo lindo de Jesús. Él lo que viene a decirnos a nosotros es algo que Él ya ha hecho. Es algo que Él ya ha vivido. Y ustedes saben, cuando leemos y nos metemos realmente a ver toda la obra de Cristo, no fue fácil para Él, porque Él realmente todo lo hizo por amor. Así que Cristo es nuestro primer ejemplo. Y si volvemos a Mateo capítulo 11, seguimos trabajando con el versículo 28 y el versículo 29, donde dice, carguen con mi yugo. Dice el Señor, carguen con mi yugo, ya hemos comprendido lo que es, y aprendan de mí. Él es nuestro ejemplo, Él nos viene a enseñar. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Me gusta la versión Reina Valera porque dice, porque yo soy manso. Usa esta palabra, mansedumbre. La palabra de manso y humilde. Y es algo que Jesucristo nos vino a enseñar. Él lo vivió primero y ahora Él lo quiere hacer en nosotros. Acuérdense de la imagen del yugo, estamos unidos a Él. Él es el instructor. Él nos está formando. Entonces, por eso, cuando hablamos de mansedumbre, buscaba yo significado de mansedumbre y lo primero que apareció es que mansedumbre y humildad no significan ni cobarde, ni tímido, ni pasivo, ¿cierto? Esos son antónimos. Eso no es lo que significa. Ahora, cuando recordamos de Moisés, la Escritura dice que Moisés era un hombre muy manso, pero si vemos su historia y su vida, vemos que él reprendió severamente la idolatría de su pueblo. Él tuvo que dirigir con fuerza al pueblo, pues porque era un pueblo difícil. Sin embargo, era un hombre manso. Y Jesús también nos dice la Escritura que era manso, pero demostró en varias ocasiones su valor al corregir a los judíos. Jesucristo no se quedaba callado. Decía, bueno, ¿qué está pasando con ustedes, fariseos, hipócritas? ¿Cierto? Les decía, víboras. A ver, era fuerte en lo que él decía porque sabía a qué era lo que estaba hablando. Ahora, lo opuesto de manso es ser ¿qué? Arrogante, soberbio, orgulloso. Eso es lo opuesto de manso. Así que por eso Efesios 4:26 nos dice, todo cristiano debe enojarse, porque no debe ser indiferente hacia el pecado, pero el enojo sano requiere dominio propio. Dice, airaos, pero no pequéis, nos dice la Escritura. O sea que siempre hay ira cuando vemos injusticia, y que era lo que pasaba con Jesús. A él se airaba cuando veía la injusticia, pero era una ira controlada, una ira que sabía manejar la situación. Entonces, cuando hablamos de una persona mansa, es una persona sumisa a Dios, es una persona obediente. Es una persona que no es rebelde ni desobediente, que no resiste a Dios, sino que al contrario, siempre es hágase tu voluntad. Es queriendo hacer
la voluntad del Padre. Y Jesús lo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y también en Gálatas 5:22 hemos visto a la mansedumbre como también un fruto del Espíritu Santo. Pertenece al fruto del Espíritu Santo, es algo que el Señor nos da. Cuando se habla de humildad, habla de una persona, no alguien que sea por allá, que se achante, que se hace, no, de eso no está hablando. ¿Qué es la verdadera humildad del corazón? Dice que es una persona que no se considera grande o por encima de los demás, ¿cierto? Es una persona que se rebaja voluntariamente. ¿Les viene alguien a su mente que se rebajó voluntariamente? Jesús, Filipenses 2. En Filipenses 2 nos muestra cómo Jesús, siendo Dios, dice que se despojó de su gloria y se humilló, vino y se hizo como nosotros. Y no solo se hizo como nosotros aquí, humanos en la carne con necesidades, sino que se entregó a la más dura muerte, cruel, una muerte de maldición, como lo dice la Escritura también, muerte de cruz. Se humilló realmente el Señor Jesús. Eso es humildad. Se despojó a sí mismo, dice la Escritura. Y esto lo hizo porque Él, en su amor por nosotros, Él se sacrificó y se entregó. Y eso es lo que Dios está formando en nosotros. Personas que sean mansas, personas que seamos humildes. Y es Él el que lo hace. Cuando vamos de su mano, Cristo lo hace con nosotros. Continuando entonces en Mateo 11, cuando vemos los versículos 28 y 29 otra vez, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es una promesa. Cuando estamos en Cristo, ¿qué viene a nuestra vida? Descanso. Y esa palabra descanso es dar reposo. Y en Éxodo 33:14 la vemos con Moisés. Moisés estaba lidiando con el pueblo y le dice, Señor, no me dejes, ayúdame. Y el Señor le dice en 33:14, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Ese es nuestro Señor. Él no nos deja solos porque estamos en yugo con Él. Por eso dice, estamos en yunta con Él. ¿Se acuerdan? La yunta es cuando van los dos. Estamos con Él. Y también podemos recordar el Salmo 23, que nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando Jesús es nuestro pastor, Él nos hace descansar. Y por eso la imagen del comienzo, que yo les dije, miremos esta imagen y ubiquémonos cada uno de nosotros dentro de los brazos de nuestro Señor. Igual, Filipenses 4:13, que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es Cristo en nosotros actuando, el que nos lleva a vivir en gozo y en alegría, haciendo lo que Él mismo nos pide. Me gusta mucho también la escritura de Isaías 35:3. Y usted puede tomar nota de estas escrituras y repáselas en la casa. Vaya a la Biblia, vea cuánto Dios nos ama y todo lo que Él quiere que aprendamos a descansar en Él. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué les parece esa escritura? ¿Alguno está de corazón apocado, como dice aquí, o triste, como dice en otra versión? ¿Manos cansadas? ¿Rodillas endebles? Cristo está ahí para levantarnos. Y en el versículo 6 de Isaías 35 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué les parece esa escritura? ¿Les habla a su corazón? Todo lo que Dios hace, nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios grande. En Él realmente encontramos vida, propósito, descanso. Hebreos 12, igual, Hebreos 12, versículos 12 al 14 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿A quiénes le está hablando? A una generación que está cansada, que está agotada, que no ha encontrado en la religión la respuesta, porque la respuesta no es la religión no es la respuesta. ¿Quién es la respuesta? Cristo. Y cuando venimos a Cristo, entonces dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Cómo podemos seguir la paz con todos y la santidad? Dice: sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo? Unidos a Cristo. Recordemos esta imagen. Ya estamos unidos a Cristo. Esa es una realidad. Esa es la realidad de nuestra vida. Y Él, como nuestro instructor y nuestro maestro, nos está llevando y nos está guiando para un propósito, porque esto no es simplemente para que esté unido, hay una razón de ser. Y por eso Jesús nos invita a estar en yugo con Él, para unir nuestra vida a la suya, nuestra voluntad a su voluntad, nuestro corazón con su corazón. Para estar en yugo con Jesús, estar unidos con Él en una relación de amor, en una relación de confianza, en una relación de obediencia. ¿Y saben qué? Es en una relación de alegría. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vengan a mí y descansen. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es para que los cristianos vivamos abrumados, hallándonos golpes de pecho porque no podemos. No, porque Él está con nosotros. Más bien, aprendamos a disfrutar de su presencia y aprendamos a caminar con Él. Así que la pregunta sería entonces: ¿qué carga tienes? ¿Qué te agota? ¿Qué te cansa? Muchas cosas, ¿verdad? Realmente hay muchas cosas. Este mundo realmente es agotador. Y si nos dejamos llevar por todo este afán y esta carrera, terminamos agotados, rendidos todos y tiramos la toalla. Pero como no se trata de eso, sino que ya hemos visto precisamente que en Cristo está toda la respuesta de su amor. Y que Él no nos deja solos, Él está caminando con nosotros en las cargas que llevemos, en las dificultades que estamos pasando. Él no nos deja solos, Él está con nosotros y Él nos invita a que estemos unidos a Él, a que nuestra voluntad sea la voluntad de Él, a que el anhelo de nuestro corazón sea el anhelo del corazón del Padre. Y por eso el Señor nos dice: ¿qué te carga? ¿Qué te agota? ¿Tiene aflicción? La Biblia tiene respuesta. ¿Tenemos angustia? El Señor nos ayuda. ¿Cansancio? ¿Enfermedad? ¿Escasez? ¿Frustración? ¿Inseguridad? ¿Necesidad? ¿Soledad? ¿Temor? Siempre, cualquier cosa, usted puede anotarla ahí. Que tengamos
en Cristo hay la respuesta, porque hermanos, no estamos solos. Él es el que está con nosotros. Y no es una vida de miedo. En otros lugares y son personas que nos ponen cargas. Hay sitios donde ponen cargas pesadas y hasta maldicen a los hermanos, ¿verdad? Y ponen cargas que no pueden llevar. Pero Jesús nos llama a algo distinto. Cuando lo conocemos a Él, cuando estamos en relación con Él, en esa unión con Él, vivimos realmente ese descanso que el Señor quiere que vivamos. Y por eso podemos decir, porque el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Tu amor es grande y es maravilloso. Y tú quieres, Señor, que en ti encontremos descanso, que en ti encontremos fortaleza, que en ti encontremos nuevas fuerzas para continuar. Hay una labor y tú nos llamas, Señor, a participar contigo en esa labor. Estamos unidos a ti, tú eres nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor y estás a nuestro lado. Gracias por ese yugo tuyo, al yugo que tú nos invitas, que es contrario al concepto de yugo de opresión. Esta es una invitación de amor, una invitación a estar unidos a ti, Señor Jesucristo, porque contigo todo es posible. Tú dijiste que lo que para los hombres es imposible, para ti todo es posible. Señor, ayúdanos a creerlo. Ayúdanos a dejar todas nuestras cargas en ti. Enséñanos a manejar las dificultades. Tú estás a nuestro lado. Danos sabiduría. Ayúdanos a estar unidos a ti en esa relación de amor, como un niño que es amado por su padre y que ama a su padre también. Ayúdanos, Señor, a amarte, a ser como esos niños que no queremos soltarnos de ti. Gracias porque en ti hay perdón. Gracias porque en ti hay seguridad. Gracias porque en ti hay descanso. Señor, qué bendición tan grande, qué lindo. De esa manera, por eso podemos ir y ayudar a otros que están cargados, que están trabajados. Es un mundo difícil, es un mundo en convulsión. Necesita personas que han hallado descanso en ti, que viven ese descanso en ti y que pueden llevar a otros a que te conozcan a ti, que sea una realidad con nosotros como iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo es tu promesa de amor y tu realidad con cada uno de nosotros. Señor, gracias, porque la obra es tuya. Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Damos gracias al Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo. Amén.